La pregunta es, ¿hay un mundo espiritual? ¿Hay un mundo espiritual? ¿El mundo espiritual es real? Cuando se habla de ángeles y de demonios, ¿es real? ¿Es verdadero? Yo no creía en eso. Yo no creía que podía haber un mundo espiritual. Pero en la palabra lo relata. Y el Señor mismo, para sacar todo paradigma de mí, de trasfondo que vengo, tuvo que en los primeros meses tener un encuentro espiritual, no solo con la presencia de Dios, también con el mundo de las tinieblas. Pero el Señor me mostró que su poder es mayor que de las tinieblas y la oscuridad. Y por eso cuando leemos de nuevo Lucas 11, cuando nosotros leemos, dice, estaba Jesús echando fuera, miren eso, echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio y el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Escuchen eso. Es decir, que Jesús mostraba su poder, la promesa que Él vino a dar libertad al cautivo, tratando de reprender a los demonios, porque eso vamos a aprender hoy día también. Y aquí la gente lo único que decía es hablar mal, porque siempre la gente habla mal. Haces bien o hagas mal, la gente habla mal. Y le dice, por Belcebú, por demonio hace esto, decía. Santo Dios, ni Jesús se libró de eso. Porque obviamente no estaban hablando ellos, sino los demonios mismos, sabiendo y entendiendo que lo espiritual es real. Que el mundo espiritual, si no está Cristo, están los demonios. Por eso yo entiendo también que cada persona cuando viene a los pies de Cristo necesita un tiempo de liberación. Necesitamos de cualquier manera, unos más que otros, necesitamos más liberación. Yo en la vida de cristiano he tenido experiencias de liberación, donde mi vida ha sido libre, donde parecía que era normal algunas actitudes, sentimientos. No, cuando vino Cristo, vino a traer libertad a mi vida, porque Él venció a Satanás. Por eso dice, cuando decían otros para tentarle, le pedían señal del cielo, mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, porque Jesús sabe todas las cosas, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Sabe Dios y sabe el enemigo que cuando hay una casa o algo está dividido, no va más. Por eso una de las obras de Satanás es división, traer división en la familia, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, donde sea, la división. Y sabe, por eso Jesús les decía esto, miren, dice, mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echó fuera los demonios. Es como si estuvieran peleando las tinieblas. Mismo dice, Satanás mismo sabe eso. Sabe que se divide su reino, está perdido. Y ustedes dicen que por Belcebú echó fuera a los demonios, el 19. Pero si yo echo fuera, dice, los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Porque Jesús estaba trayendo algo aquí, más que solo doctrina, el poder espiritual de traer libertad de las ataduras de los demonios y de Satanás. Decía, si ustedes creen que por Belcebú echó los demonios, sus hijos también van a echar, porque Jesús iba a traer poder y autoridad, y ellos van a ser los jueces de ustedes. Y el 20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Santo Dios. Tan solamente cuando dice el dedo de Dios, esta frase se refiere al poder y autoridad de Dios actuando directamente para expulsar demonios. Es una forma de decir que el poder de Dios está interviniendo para vencer el reino de Satanás y establecer el orden de Dios. Santo Rey. Por eso dice, Él echaba, es decir, expulsaba, arrojaba afuera, tenía el poder. No, Jesús cuando vino no solo tuvo el poder de limitar o sino de congelar a demonios, sino de echar fuera. ¿Saben lo que dice eso?
Porque uno puede llegar a tener control sobre algo solamente, tener control de que no haga nada, de poder tenerlo ahí. Pero dice, le echaba afuera. Y nosotros sabemos que un demonio es una deidad pagana, inferior, y están activos en el mundo material y espiritual. El Señor me hizo entender esto. Yo les conté muchas veces mi testimonio, porque yo cuando llegué al Señor el primer mes el Señor me hizo notar que había un mundo real y espiritual, porque yo venía de un mundo ateo. Yo siempre era agnóstico, siempre trataba de ver si se movía o hacía las cosas, buscaba algo para decir esto no es así. Unos decían fantasmas o demonios, yo decía esto no es real. Pero yo recuerdo la primera vez que tuve una experiencia real tan fuerte, yo dije esto es real. Yo estaba días temblando y llorando porque no entendía, solamente sabía que esto era real. Y el Señor me decía, esto es real, pero ten confianza, he vencido al mundo. Y les voy a contar porque hay gente nueva. Yo recuerdo que estaba dando testimonio y testificando. Yo recién convertido, ni conocía la palabra bien del Señor. Solo sabía que había un Dios real y verdadero, que Él había cambiado algo en mí. Y eso era la intención a todos mis compañeros hablar. ¿Sabes qué? Dios es real, Jesucristo es real. Todos me miraban como loco. Y cuando estaba testificando, una amiga, en medio de testificar y hablar de Jesús, la atmósfera cambió por algo raro. Y ella mismo sintió y dijo, ¿qué está pasando? Pero mi interés era que conociera a Jesús. Cuando yo le hablaba más, sentí una presencia que venía y me empujó hacia atrás, me botó hacia atrás. Yo decía, ¿qué es esto? Ella misma se asustó, pero pasó. Y le seguía hablando con intención a ella de Jesús. No conocía mucho la Biblia, solo le comentaba la experiencia que había tenido en Cristo Jesús. Esa fuerza otra vez vino. El ambiente cambió y esta vez me agarró y me empezó a subir hacia arriba. Yo quité el aire y no podía respirar y solamente empezaba a llorar. Y sentía mi brazo que ella me jalaba hacia abajo porque sentía que me subía. Y solamente decía, Jesús, Señor, líbrame, y ¡zas! Salió. Yo caí y empezaba a llorar. Yo dije, ella va a estar asustada. Quise consolarla y la veía con sus brazos cruzados, una mirada tan dura y fría, y me decía, tú eres el endemoniado, me decía. Antes de eso ella me decía, soy yo. Yo no entendía por qué me decía. Se estaba presentando el demonio. Estaba en ella. Cuando yo estaba hablando temeroso porque estaba algo nuevo para mí, empezaba a tartamudear. Y ella me decía, ves, ni siquiera estás seguro lo que estás diciendo. Me hablaba con una actitud y una seguridad que me empezaba a vencer a mí. Pero hay alguna voz maravillosa me decía, di, más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Y lo repetí. Y ella empezó a decir, ¿qué me ha pasado? ¿Qué está pasando? Yo no sabía ni siquiera que esa frase era un versículo bíblico. El Espíritu Santo me guiaba en eso. Ahí entendí que el mundo espiritual era real. Después hubo experiencias espirituales donde el Señor me mostraba que era poderoso. Porque aquí mismo el Señor decía, por el dedo de Dios echo fuera, expulso, arrojo afuera. Eso es la autoridad de Jesús. Le decía, no ha venido aquí solo a congelar o atar el poder del demonio que se quede ahí, sino echar fuera. Eso significa el poder y la autoridad de Cristo. Versículo 21. Porque dice el versículo Lucas 11:21, dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Escuchen eso. Jesús lo único que estaba diciendo aquí, el hombre fuerte vive tranquilo y en paz y guardado sus cosas. Pero cuando alguien viene más fuerte que él, dice, ¿qué hace? Quita todas sus armas que confiaba y la reparte el botín. Santo Dios. ¿Por qué? Porque cuando la gente veía reprendiendo, y vamos a ver versículos más adelante, se sorprendían cómo Jesús tenía el poder de ¿qué? Ante los demonios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, aun la gente que conocía de un mundo espiritual, sabían que el demonio no podía hacer más. Es decir, si el demonio venía, un familiar atado al demonio,
algo espiritual, ellos no tenían poder para hacer eso. No tenían. Pero vino alguien y veían cómo echaba demonios. Por eso el Señor decía, alguien fuerte, mucho mayor tiene que venir para despojar sus armas de él. ¿Y qué es lo que Cristo ha hecho? En la cruz. Y vamos a ver más adelante cómo Dios destrozó y rompió todas las armas del enemigo. Porque en esta parábola, que significa que antes de la llegada de Jesús, Satanás protegía su reino de posesión demoníaca, su posesión demoníaca. Sin embargo, al ser vencido por Jesús, porque Jesús es más fuerte que él, Satanás es desarmado, su poder, y se debilita totalmente ante él y ante la iglesia. Y Jesús decía, el que no es conmigo desparrama. Esta frase es el pasaje de Lucas que dice, si ustedes no están de acuerdo con lo que yo hago, entonces están en contra de mí. No hay neutralidad en la batalla espiritual entre Jesús y Satanás. O se está con Jesús o está en contra de Jesús. No hay neutralidad. ¿Estás con él o no estás con él? ¿Estás de acuerdo con Jesús? Y si no estás, entonces estás en desacuerdo. Es más claro que el agua. Jesús está diciendo, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Si estás conmigo, estás de acuerdo todo lo que yo digo y lo que haga. Porque dice bien claro, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Santo Dios, tan solo estaba diciendo, hasta que dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Santo Dios. Más vale estar a favor y trabajar con quién, con Cristo. A veces el mundo y Satanás, escúcheme por qué, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Satanás quiere convencer al mundo que mientras no creen en lo espiritual y en los demonios, mejor. En cuanto tú no quieras creer que hay un mundo espiritual, mejor para él. Porque puedes echar la culpa y las cosas a otra cosa, pero menos que hay un poder espiritual que puede estar influenciando en tu vida, en tu familia, en tu salud. En cuanto menos el mundo niegue el mundo espiritual, toma mucha ventaja Satanás, que el Señor reprenda. Pero Jesús mostró que hay un mundo espiritual y que él vino a dar libertad al cautivo. Y decía el hombre fuerte, si un hombre fuerte viene uno más fuerte y agarra y saca y desmide. Miren Colosenses 2 para que entiendan, Colosenses 2, 14, 15. Porque estamos entendiendo que hay un mundo espiritual. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos ante ese mundo espiritual? La gente en el Antiguo Testamento sabía, si un hijo, una hija o un demonio, había algo, estaba ahí, no podían hacer más. Pero cuando vieron que Jesús traía libertad, ellos se maravillaban. Pero no solamente Jesús enseñó a traer doctrina, sino vamos a enseñar que empezó y dio autoridad a la iglesia, porque él mismo trajo libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar el evangelio de las buenas nuevas. Jesucristo vino a eso. En Colosenses 2, 14 al 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Porque antes, yo siempre enseño, había un acta que iba en contra de nosotros, había un papel que estaba escrito todo lo que hiciste malo, y iba eso en contra de ti. Cuando presentaba a Dios y decía Satanás, ahora yo tengo autoridad sobre él, yo tengo autoridad sobre su familia. ¿Por qué? Porque el pecado, esa acta, es el que da autoridad a Satanás para entrar a tu vida y a tu familia, a tu hogar. Por eso esa es la legalidad que damos a Satanás. La legalidad con nuestra desobediencia a Cristo, con nuestra falta de sobriedad y de santidad a Dios. El enemigo entra, el enemigo toma autoridad. Pero dice esto, leamos de nuevo desde el 14. Anulante el acta de los secretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escuchen eso. Donde los venció totalmente, donde despojó a Satanás de su reino, de sus armas, en la cruz.
Por eso dice triunfando sobre las potencias espirituales. ¿Dónde? En la cruz. Al despojar a los principados y a las potencias, la Biblia se refiere a desarmar el poder de las fuerzas espirituales que se oponen a Dios. Esto demuestra que la victoria de Cristo en la cruz fue completa y que Él tiene autoridad sobre toda fuerza del mal. Por eso dice, es tremendo, en otra versión dice, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, le eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Cuándo le damos autoridad a Satanás? Por tu pecado, tu desobediencia. ¿Cuándo le damos lugar al enemigo? Por tu incredulidad, por tu orgullo y tu arrogancia. Pero cuando Dios, Cristo dice clavó, eso dice que vino que el perdón y la redención a nosotros. Todo aquel que cree en Cristo se arrepiente de sus pecados. Satanás ya no tiene autoridad sobre ti. Ya no tiene. Si uno es capaz de vivir en santidad, vive en victoria, porque Satanás ya no tiene autoridad sobre ti. Porque ya no hay nada que vaya a decirle en contra de ti. Decir, mira, Boris se está portando mal, mira, el hermanito se está portando mal y tengo autoridad sobre él. Cuando ve una vida en santidad, el enemigo no tiene con qué acusarte. El enemigo ya no tiene cómo acusarte y entrar en tu vida. Porque solo una mala decisión de nosotros abre una brecha para que el enemigo diga, ahora tengo autoridad sobre ti. Santo Dios. Por eso dice, los despojó, les quitó las armas, quitó su poder de Satanás. Y dice, cuando los exhibió, dice, demostró a sus enemigos vencidos, los humilló, los expuso en derrota. Jesús exhibió públicamente, desfiló. En el contexto original habla como el desfile triunfal de un ejército, mostrando su victoria. Santo Dios. Mostrando a sus enemigos derrotados. Y a veces los cristianos viven derrotados, teniendo una actitud vencedora. Cristo mismo nos dio autoridad. Miren lo que dice Marcos 1:21. Santo Dios, vamos a aquello. Marcos 1:21 al 28. Miren lo que dice. Vamos a usar mucho la palabra de Dios para escudriñar esto. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos cristianos como ustedes, muchos se siendo nuevos en el camino del Señor. Para algunos esto es nuevo y tienen que aprender a luchar espiritualmente. Que tenemos una guerra espiritual. Tal vez tú como cristiano, tal vez has olvidado enfrentar. ¿Por qué? En la Biblia metafóricamente habla que somos un atleta, que somos como los sembrador. Pero cuando habla que somos soldados, no está hablando una metáfora, sino literal. Somos soldados de Jesucristo. No es una metáfora, porque nosotros cuando llegamos a Cristo nos ponemos a las filas de Jesucristo, del ejército de Él. Y vamos más adelante, miren lo que dice Marcos 1:21. Un hombre tenía un espíritu inmundo y entraron en Capernaum en los días de reposo. Entró en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, que les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Escuchen eso. Los demonios reconocen quién era Jesús. Los demonios reconocían la autoridad de Jesús. Santo Dios. El versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Eso es lo que se sorprendían, porque Jesús no vino solo a enseñar teoría, sino le estaba trayendo lo que ha dicho y a cumplir. Traer libertad a todo hombre y a toda mujer.
Porque Él venía a dar victoria en la cruz de toda fuerza diabólica y satánica. Que el Señor reprenda. Y ellos se sorprendían cuando un demonio salía y decían: ¿qué es esto? Porque ellos sabían que esto era imposible. Porque decían: ¿qué doctrina es esto? ¿Cómo hace que aún echa fuera a los demonios y ellos le obedecen? Y ellos le obedecen. Santo Dios. Por eso dice el 28: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Santo Dios. Si nosotros vemos todo el libro de Marcos, Lucas, Juan y generalmente Marcos, van a ver cómo Jesús donde iba echaba fuera demonios. Los demonios no se quedaban, huían. Eran libres porque Jesús trajo autoridad. Él era el creador del cielo y la tierra. Por los demonios también los reconocían, sabían quién era. Y ellos no tenían autoridad para aguantar el poder de Jesucristo. Ahora, ¿qué conlleva eso a la iglesia? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué lleva? Hay una guerra, entendemos, hay un mundo espiritual. Entonces hay una guerra espiritual. ¿Cómo hacemos como iglesia? Porque algo como cristianos estamos haciendo, hemos olvidado algo maravilloso que Cristo nos dio. Que Cristo nos dio las armas. Él ya venció. La guerra venció. Pero hay batallas que nosotros tenemos que pelear. Y yo les dije al principio: mientras el enemigo te haga dudar que no existe, que no hay un mundo espiritual. Porque hay gente, cristianos de años, creen que Dios no habla, que creen que Dios no ha dicho. Dios no es mentiroso, Él habla y Él revela las cosas. El mundo espiritual es tan real que hemos olvidado pelear. Hay tantos problemas en familias, en hogares, en mi vida, cada uno personal, porque no se han parado con autoridad y reprender las obras de las tinieblas. Parece una iglesia rendida y vencida, asustada y temerosa, cobarde. Cuando Dios y Jesucristo ha fundado una iglesia, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por ello decía, toda la semana estaba hablando el Señor de esto, de guerra espiritual, cuando estaba en la ciudad de La Paz. Y justo una noche, una familia, cuando estábamos con mi esposa, vino una hermana de otra iglesia y ella empezó a hablar también del mundo espiritual. Decía: Señor, esto es confirmación. ¿Quieres una iglesia vencedora? Más que vencedora. Pero quieres que asumamos también, agarremos en nuestras manos las espadas y la autoridad de Jesús. Efesios 6, versículo 10. Yo sé que en momentos en mi vida también he dejado de un lado el mundo espiritual, es decir, la guerra espiritual. Porque el enemigo quiere cegarte, quiere ponerte una anestesia, como al decir: no necesitas guerra espiritual, no necesitas reprender. Hay unas doctrinas que te dicen: no necesitas de hacer guerra espiritual, no necesitas echar fuera demonios. Que el Señor reprende esa mentira. En Efesios 6:10 dice: sí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuchen esto. Porque recuerden que en el mundo espiritual, para esta guerra, mi fuerza, mi gracia y mi sabiduría no es suficiente. Mi fuerza física máxima es para levantar cosas pesadas, para aguantar algunas cosas. Pero para el mundo espiritual, por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, escuchen, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Santo Dios. Aquí nos está diciendo que nosotros estamos con Dios de su lado y tenemos una guerra todos los días. Todos los días. Y escúchenme, yo nunca me canso de decir esto. Si somos cristianos, nosotros ya tenemos un enemigo, cuando antes, sin ser cristianos, era, sin querer o queriendo, él era un amigo nuestro, un aliado. Satanás era, y era el enemigo Dios, porque no hacíamos la voluntad de Dios. En cambio, cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos, Él nos perdona, nos hace amigos de Dios, y ahora enemigos del mundo y de Satanás. Y a Satanás no le gusta.
Y tenemos un enemigo, escúchame, un enemigo que él te odia. Satanás te odia. Tenemos un enemigo que no duerme y no descansa. Es un enemigo que no nos da tregua. Yo siempre digo esto, familia, escúchame. No es que él ya te ve destruido y digan, ya lo dejaremos, pobrecito. No. Si él te quiere destruir y matar, él lo hace. Solo por la gracia y la misericordia de Dios estamos todavía de pie. Pero el enemigo también sabe que si hay un hombre, un cristiano, que ha entendido la guerra espiritual y se levanta, santo Dios, el enemigo huye. Pero a veces parece que ve el enemigo una iglesia cobarde, temerosa. Una iglesia que se atormenta. Viene una enfermedad, viene una noticia. Lo único que quieren es huir y correr. No se enfrentan. Recuerden cuando David se enfrentó con Goliat. ¿Cómo fue? Era un niño, un adolescente de 16, 17 años en la teología. Se ha enfrentado con un gigante, un Goliat que dice que era guerrero desde su juventud, un hombre de 3 metros. Y David fue corriendo y le decía, tú vienes con lanza, tú vienes con escudo, yo más vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y corrió. Esa es la actitud del cristiano que debería tener en este tiempo. Porque dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. En el versículo 10 tan solamente diciendo que seamos fuertes, no en nuestra fuerza, sino en el poder y en su fuerza de Jesucristo. De Él viene nuestra fuerza, de Él viene nuestra gracia. Y esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios. Le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos y estamos atentos a lo que su voz puede decir a nuestras vidas. Por eso dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Esto habla de la armadura, un equipo completo utilizado para la infantería pesada, cuando Pablo hablaba de los romanos. Que nos vistamos como soldados, que nos vistamos con esa autoridad que Dios, Cristo nos ha dado, familia. Por eso dice, y para aguantar las acechanzas, es decir, las artimañas, las estrategias y los ataques del enemigo. Por eso bien claro fue cuando dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo, tenebrosas, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Santo Dios. En otras palabras, el verdadero enemigo no es un ser humano, sino entidades espirituales malignas que utilizan a las personas o a las circunstancias para oponerse a Dios y a la iglesia. Santo Dios. En este versículo, en su epístola a los Efesios, Pablo deja claro que existe un poder maligno que no solo actúa en el mundo, sino que también está en constante lucha contra el reino de Dios y contra sus hijos. Eso entendemos que no es una lucha entre hombre y mujer, no es una lucha entre carne. Nosotros cristianos todavía no estamos entendiendo bien. Cuando hay una discusión entre esposo y esposa, hijos o hermanos o en la iglesia, creemos que Él está en contra de nosotros. Creemos que Él está. No es Él. Puede ser que el enemigo pueda estar influenciando aún tus sentimientos y pensamientos. Que cuando viene un pensamiento hacia una persona para que tú reclames, para que tú digas, mira, que cuando están en esposos y esposas siempre hay conflictos. Es que no me escuche, no, y te vienen pensamientos, ves, no te hace caso, no te dice, no va a cambiar, no hace nada. ¿Y eso qué viene? En vez de reprender, te reprendo, Satanás. Y a veces estamos condenando a nuestros seres queridos. Tú nunca vas a cambiar, siempre eres el mismo, siempre es. Y eso es lo que dice, ves, siempre es, no cambia. Ese es el enemigo. No somos sobrios para reconocer las artimañas del enemigo, las armas de Satanás. Por eso decía, no es una lucha contra gente como nosotros, no es con poderes humanos, sino contra espíritus malvados, malignos, fuerzas invisibles. Es un mundo de tinieblas, las cuales tienen un mando.
autoridad y un demonio sobre el mundo de las tinieblas que los rodea. Santo Dios. Esto nos muestra que el cristiano está siempre en constante conflicto espiritual y lucha contra el diablo y sus fuerzas. Yo sé que uno quiere negarlo. Y el enemigo, mientras esto quiere negar, va a ganar mucha ventaja en ti. Tú tienes que saber que hay un mundo espiritual y tenemos una lucha constante. Una lucha de cada día. De cada día. Santo Dios. El mundo no cree en este conflicto espiritual y ve los problemas como meramente humanos o solucionables por medios de fuerzas humanas como el progreso, la educación o la razón o la psicología o medicinas o algo. Pero la Biblia enseña que el verdadero problema es espiritual, es el diablo y sus fuerzas como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Esto enseña y ridiculiza hoy en día, es decir, esto es ridiculizado en el mundo popular, que no hay un mundo real, o digas un mundo espiritual, no es real. Cuando se les habla de un mundo espiritual te dicen, estás loco, esto no es real. Yo lo hacía, porque para el mundo secular esto no se entiende. Yo digo, el mundo secular sí, porque no tienen a Dios, pero hay cristianos que no entienden y no están comprendiendo de este mundo espiritual. Por eso el enemigo está tomando tanta ventaja en las vidas, en las familias, en los matrimonios, que está haciendo que el enemigo, en vez de que tú seas instrumento de bendición en tu familia o en la iglesia, está siendo instrumento de maldición en tu familia, en la iglesia, porque el enemigo te está usando como instrumento y te puede usar y lo puede usar. Hemos dicho que el pecado, el enemigo toma autoridad, legalidad en nuestras vidas. Cuando tu corazón no es recto, cuando tu corazón es orgulloso. Yo siempre digo, un instrumento fácil y útil para el enemigo es un corazón altivo, orgulloso, terco. Pero cambio, un corazón humilde y sencillo, ese es otro instrumento bien usado, pero ¿por quién? Por Dios. Un corazón de Saúl, un corazón de David. Un corazón de Saúl orgulloso, rencoroso, amargado, que solamente quería que lo honren a él. Pero había un David que entendía, que sabía que se humillaba ante la presencia de Dios. Y él decía, Señor, quita el reino, pero no quites tu Santo Espíritu de mí. El enemigo es real y verdadero. La creencia del diablo es necesario para entender adecuadamente las doctrinas bíblicas del pecado, salvación y por qué Jesús tuvo que venir a este mundo. Santo Dios. Cuando dice principados, son rangos como de general y de príncipes. Cuando la Biblia también habla de personas de potestades, habla de quienes tienen jurisdicción, autoridad y poder, que aplican leyes en el mundo natural. Si ustedes se dan cuenta, sin ir muy lejos, hay potestades, hay principados en los países. Aquí en Cochabamba hay una potestad grande. ¿Saben cuál es? La idolatría. Hay otros más, pero la idolatría es la más fuerte. Igual es en Oruro. Ay, la idolatría es la más grande. Vámonos a Santa Cruz, Beni Pando. ¿Cuál es la potestad más grande? La inmoralidad sexual. Porque hay una potestad que gobierna, que tiene autoridad para someter al pueblo y al mundo. Y el mundo cree que eso no es real y eso no es verdadero. El cristiano tiene que entender que hay un mundo espiritual. Por eso Jesús libremente y en libertad reprendía demonios, mostrando que hay un mundo espiritual. Por eso todos se maravillaban, todos se sorprendían de esto. Santo Dios. Por eso dice gobernadores también de este siglo, que tienen autoridad sobre lugares y territorios más pequeños, dirige y tiene autoridad sobre leyes, huestes espirituales, ejércitos espirituales, soldados de menor grado, que generalmente habla del segundo cielo, que viven y habitan en el segundo cielo. Todos ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por eso en primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miren lo que dice segunda de Corintios 10 del 3 al 5.
Porque en este pasaje hay una gran verdad también. Yo quiero de aquí que salgan realmente como verdaderos soldados. Que puedas levantarte en este tiempo, si ves tu familia, tu hogar, decir: Señor, en el nombre de Jesús. Y vamos a ver las armas que el Señor nos deja para ir en contra de ese ejército de maldad. Porque estamos entendiendo y la Biblia nos revela que hay un mundo espiritual. ¿Qué hacemos ante eso? Jesús venció, Jesús ya se fue, pero Él dice: está con nosotros. Y ahora, ¿qué parte tiene la iglesia en este mundo espiritual? Vamos a ver más adelante eso. Pero ¿qué dice en 2 de Corintios 10 del 3 al 5? Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? La destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso dice: aunque militamos, significa servimos en una compañía militar, literalmente del servicio como de un soldado para combatir en batalla. Por eso dice: aunque andamos en la carne, no militamos, porque Pablo sabía que nosotros somos soldados espirituales. Y les decía, no es literal, no es algo metafórico, es literal. Yo les decía hace rato, cuando Pablo dice que el cristiano es como un atleta, habla metafóricamente. Cuando habla del sembrador, habla, pero cuando habla del soldado, está hablando literal. Tú eres soldado de luz. Tú eres soldado de Jesucristo. Tú eres soldado del Señor de señores. Eso tienes que reconocer claramente, para entender que tienes un enemigo y él está en guerra todos los días contigo. No puedes dormirte. Yo les digo siempre cuando hablo de esto: si Bolivia estuviera en guerra, ¿cómo verían a los soldaditos, a los PMs? Claro, aquí les vemos hasta con su chalequeta en su cinta, su gorro al revés. Si estuvieran en guerra, andarían con sus armas, andarían todo el día armados. No verían durmiéndose y no estarían así. Muchos cristianos a veces andan descuidados, no viendo el mundo espiritual, no entendiendo el mundo espiritual. Tienes que entender que estás en guerra todos los días. Todos los días. Te dije, tienes un enemigo que no duerme, no descansa, no te da tregua. Él no te tiene misericordia, él te odia. Si quiere ver destruido tu hogar, tu familia, tu persona, tu salud, él lo va a hacer. ¿Y quién le da autoridad? Somos nosotros. Le damos legalidad, somos nosotros. Por eso la palabra nos enseña que nosotros, aunque no andamos en la carne, no militamos en la carne. Cuando habla de milicia, habla de armas para nuestra guerra, compañía de milicia. Por eso dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. No, dice, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Santo Dios. ¿Sabes que tú eres un soldado para traer libertad a ti, a tu familia y a los demás? Porque no es solo suficiente predicar, no es solamente dar a conocer, sino tú enseñas y predicas y te pones de rodillas y clamas por esas personas. Si yo estoy aquí es porque hay una persona que se ha decidido clamar por mi vida, y aquí estoy. Porque al clamar por mi vida pedía protección y cuidado, y la gracia de Dios trabajaba a mi favor para romper cadenas y ataduras de maldición, para que yo pueda entender y comprender de Dios. Porque yo no entendía, yo no conocía, mi mente estaba cegada. Yo nunca en mi mente como humano podía creer que Dios era real y verdadero, que había un mundo espiritual. Pero cuando Jesús se presentó en mi vida, rompió toda estructura. Esto es real. Esto es real. Y ahí supe que mi vida estaba atada por fuerzas demoníacas, y que Jesús empezó a traer libertad en mi vida. Libertad. Nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados.
Somos llamados a resistir y a estar preparados para el ataque y estar firmes todos los días. ¿Cuáles son esas grandes armas de nuestra milicia? Primero, que algo muy importante que necesita un cristiano, como el soldado o el policía necesita el uniforme, el revestimiento, la autoridad. Por eso no cualquiera echa demonios, solo aquel que ha recibido el Espíritu Santo, la gracia y la unción que nos reviste como un uniforme. Porque recuerden que un militar, un soldado sin uniforme no tiene autoridad, pero cuando se pone el uniforme trae autoridad. Hace un revestimiento espiritual al cristiano, que lo ve no simplemente los hombres, sino los demonios. Miren lo que dice Hechos 1:8. Vamos a ir ahora sí varios pasajes y necesito que vayamos rápidamente. Miren lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8, dice así: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta en lo último de la tierra. El Señor decía: quédense ahí hasta mientras, hasta que reciban poder. ¿De dónde? Desde el cielo, poder del Espíritu Santo, el poder. Por eso el Señor decía: no les da un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. No es mi poder, no es el poder humano, es el poder del Espíritu, es el revestimiento, es la unción que trae el Espíritu Santo, para que los demonios vean y retrocedan, para que los demonios vean y digan: este es cristiano, porque tiene poder. ¿Cuántos tienen poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el poder del Espíritu Santo? Esto es fe, esto es convicción. Lucas 9 del 1 al 2. Recibiréis poder, decía. Lucas 9, del 1 al 2. Habla de poder. Ahora, en este pasaje nos habla de autoridad. Porque dice así Lucas 9 del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todos los demonios, para sanar enfermos, y Él los envió para predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Santo Dios. En este pasaje el versículo marca un momento crucial en que Jesús comisiona a sus discípulos para que participen activamente en su misión, extendiendo su obra y autoridad sobre las 4 puntos cardinales y las fuerzas satánicas. Les dio poder y autoridad. Cosas muy importantes para que enfrentar las tinieblas. El pecado te quita esa autoridad y ese poder. El pecado a la iglesia hace que pierda esa autoridad y ese poder. Y el enemigo se te puede reír cuando diga: Satanás, sal de aquí. Porque no eres tú. No eres tú. Es el poder del Espíritu Santo. Es la autoridad del Espíritu Santo y de Jesucristo que me da delante de los demonios para pararme y decir: Satanás, escúchame bien. Tú no vas a entrar a mi familia, a mi hogar. Te ordeno que dejes de operar en mi vida, que dejes de operar en todas mis áreas de mi vida. Sueltas, te reprendo. Santo Dios. En Lucas 10, ahí mismo, Lucas 10, versículos 17 y 20. Porque después de dar autoridad, escuchen lo que pasó. Lucas 10, 17 y 20 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Escuchen eso. Ellos estaban experimentando algo que era imposible, pero decían: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Señor, ¿cómo es esto? Y les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Les decía: yo he visto a Satanás caer porque lo vencimos. Y ahora les doy autoridad de pisotear toda fuerza del enemigo, escorpiones y serpiente, y nada los pasará, nada os dañará.
Pero dice, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Santo Dios. Creo que el Señor aquí cambia algo. Cuando ellos veían la autoridad, wow, a veces el cristiano se alegra, wow, mira los milagros, mira cómo el Señor me ha sanado, miren, el Señor está conmigo, miren los milagros, miren esto. No te regocijes de eso. Si tienes que regocijarte es de que tienes que estar seguro que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que tu nombre esté escrito y sellado en el libro de la vida, que estás seguro que eres una nueva criatura y tu nombre reconocen en el cielo. Y así vas a tener autoridad, que los demonios se sujeten, los demonios te miren y te digan, oh, a él no podemos atacar y tan fácilmente entrar a su familia, porque hay un hombre y una mujer que tiene autoridad. ¿Cuántos satanistas, escúchenme, satanistas practicantes, cuando se han enfrentado con cristianos verdaderos, ungidos, no cualquier cristianos, porque ahora jugamos a ser cristianos, estoy hablando de cristianos verdaderos, que mantienen con sobriedad y con temor su vida, que no juegan, que no ponen en tela de juicio las cosas de Dios, que no juegan con el pecado, que son hombres íntegros y mujeres íntegras, que son verdaderas, que no murmuran, que no hablan de más, que no están jugando con el pecado ahí en el mundo. Hombres y mujeres de verdad. Cuando satanistas se han encontrado, han visto el poder real, que han dicho, ¿qué es esto? José Andrade, conozcan ese testimonio, vaya. Él dice que fue por medio de Satanás diciendo, mata a ese pastor. Y él tenía, dice, poder para matar con la vista. Mataba animales, mataba gente, tenía autoridad. Cuando ese vino aquí un día, se paró ahí, le miraba y no pasaba nada. Más bien el pastor oró y cayó un poder sobre él. Ahora es cristiano y predica el evangelio de Cristo, porque se metió con un verdadero cristiano, con un verdadero hombre del ejército del Señor. Santo Dios. Por eso cuando Jesús dice, yo vi caer, es decir, esa palabra en el contexto original, yo he visto perecer, postrar, frustrar, caer y derrumbar a Satanás. Santo Dios. Cuando el Señor dice, les doy potestad y hollar significa pisotear, hacer entender que Él puso bajo nuestros pies. Encima está, nosotros estamos encima de cualquier autoridad de las tinieblas. Cuando dice, yo les doy autoridad de pisotear, les estoy dando un lugar de autoridad. Las fuerzas de las tinieblas ya no te dan autoridad sobre ustedes. Miren lo que Jesús nos ha dejado y nos deja. Y otra versión dice así: cuando los 72 discípulos regresaron, y dice, informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de lo que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrese porque sus nombres están escritos en el cielo. No quería ir a este pasaje, vamos, Hechos 19. No quería ir, pero vamos. ¿Por qué necesito la autoridad y el poder y el revestimiento del Espíritu Santo? ¿Por qué necesito guardar en santidad y en integridad mi vida? Porque cualquier momento, y esto es real, yo la primera vez que vi manifestación de un espíritu en una niña de 12 años, hablaba como un adulto y decía, ¿qué es esto? Y el Señor me decía, repréndelo. Y en el nombre de Jesús reprendíamos, y el otro huía y la niña era sana. Pero el Señor me decía, cuida tu santidad, cuida tu integridad. Porque un soldado herida, difícil que vaya a la guerra. Difícil que un soldado quiera ir sin una arma, sin su casco. El cristiano tiene que estar, porque sabemos que estamos en guerra todos los días, ya y ahora. Y el enemigo está tomando ventaja porque hay muchos cristianos heridos.
heridos de acá emocionalmente, espiritualmente débiles, no tienen autoridad. Hay gente solamente tiene terror a un animalito pequeño. En Hechos 19:11 dice: hacía Dios milagros y extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciéndoles: os conjuro por Jesús que predica Pablo. Había 7 hijos de uno de tal Eseba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, escuchen, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son. Santo dice: conocemos a Jesús. Aquí la palabra conocer es un conocimiento con experiencia. Los demonios han visto a Jesús, conocían allá desde la eternidad. Y cuando dice sabemos quién es Pablo, habla de un conocimiento de oídas y de entendimiento. Creo que los demonios decían: ten cuidado, hay un hombre de Dios que nos reprende, hay un hombre llamado Pablo que nos reprende. Pero ¿quiénes son ustedes? Santo Dios. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Santo Dios. Yo necesito la autoridad de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Necesito revestimiento del Espíritu Santo. Por eso yo les digo, necesitamos andar en santidad, para que el enemigo no tome lugar, no tome ventaja y te diga: ya ve, ¿quién eres tú para reprenderme? ¿Tú quién eres para echarme? Pero hay un hombre que separa a una mujer que diga: pues escúchame bien, Satanás, te ordeno que salgas de aquí. Y él huya. Santo Dios. Pero tenemos que aprendernos la humildad, como un soldado a sí mismo, de la manera. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someterme. Eso habla de subordinación, obedecer bajo autoridad. Son términos militares que se habla: subordinación y constancia. Como un soldado se sujeta a su señor, a su general, así también un cristiano tiene que someterse completamente a su general. Eso es sumisión. Así mismo. Así dice: sométanse pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Mientras no haya sumisión, el enemigo nunca va a huir de tu vida. El poder, la autoridad y la sumisión. Y otra arma maravillosa, Marcos 16:17. Si tú nunca has aprendido a hacer guerra espiritual, aprende. Porque hay algo maravilloso aquí. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. En mi nombre. El nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, el nombre del Mesías tiene poder. Todo demonio se sujeta al nombre de Jesucristo. Jesús, el Cristo. Todo demonio se sujeta a ese nombre, sobre todo nombre. Por eso, y en mi nombre echarán, dice en mi nombre, en el original dice expulsarán, arrojarán, echarán fuera. Así de la misma manera que en Lucas cuando decía: por el dedo de Dios echo fuera, así también ustedes, dice acá, en mi nombre
echarán fuera demonios, los expulsarán, huirán. El nombre de Jesús, santo Dios. Hace tiempo, por eso no podemos jugar con estas cosas. Hace tiempo, cuando era todavía yo recién crecido en el Señor, ha de haber sido el segundo año, estábamos con jóvenes. Y a ver, los jóvenes, pues les digo, tengan cuidado con jugar con las cosas espirituales. No es nomás jugar así. Y jugaban ellos, te reprendo, te echo fuera. Uy, jugaban con eso. Y un día, en medio de ellos, había una muchacha que se liberó y empezó a manifestarse. Y todos fuera, fuera, fuera. Y no podía. Hasta que un líder entró y dijo tal, Sagan. Y todos se salieron. Y unos cuantos nomás quedaron. No duró 5 minutos y la chica fue libre. Y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué no pudimos? Y a uno de ellos el Espíritu le habló y le decía, es que juegan con mis cosas. Juegan con mis armas. Por eso no es nomás a la ligera jugar, te echo fuera, que el Señor te reprenda, jugar. Es poder. No puedo levantar el nombre de Jesús así nomás. Yo tengo que saber usar con autoridad, con poder, el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Por eso dice, y en mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. Por eso en el hecho se nos habla siempre Pablo, Pedro, y echaban fuera demonios, que en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, santo Dios. Otra arma que el cristiano ha olvidado, la oración y el ayuno. Marcos 9:29. El Evangelio de Marcos 9:29, santo Dios. Otra arma poderosa. Si tú tienes flojera de orar y de ayunar, ¿cuántos han hecho servicio militar acá? ¿Cuántos han estado en un ambiente militar? Ahí no había tu tío. Tenías que levantarte en la mañana, correr kilómetros, pasar chocolateadas, el esfuerzo. Y el cristiano tiene flojera de orar y de ayunar. ¿Cuánto ayunas? ¿Cuánto oras? El cristiano mínimo debía ayunar una vez a la semana. Y debió orar no solo una vez al día, todo el tiempo. Y Marcos 9:29 y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Recuerden este pasaje, ve un niño que tenía que ser libre y sus discípulos no pudieron. Y Jesús mismo les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Sus discípulos vinieron y dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no le pudimos liberar? Y Él le dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Estos dos elementos son la clave para obtener ese poder. La oración es una conexión directa con Dios y el ayuno es una disciplina que ayuda a enfocar el espíritu y aumentar la fe. ¿Cuántos de ustedes han ayunado alguna vez 3 días mínimo? Yo cuando ayuno 3 días así siento como si el Señor estuviera tan cerca y llegaría mi oración tan segura, porque ese es el ayuno. ¿Cuántos pelean así? ¿Cuántos dicen tengo problemas en mi familia? Uy, donde el pastor, ¿para que él ayune y él ore? No está mal. ¿Y tú? ¿Por qué no estás dispuesto a pasar noches en oración de rodillas? ¿Por qué? ¿Por qué dices no voy a ayunar hoy día? 2, 3 días. Yo dije el ayuno, un hombre puede ponerse hasta 3 días, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 21 días y eso viene del Espíritu y solo del Señor. Pero yo puedo poner mi intención 3 días de ayuno, Señor. 3 días, voy a estar toda la noche orando. Necesito orar. ¿Cuántos son soldados? Porque no hay otra manera de pelear tus batallas. No hay otra manera de vencer al enemigo. No hay otra manera. A veces creemos que el Señor agarra una varita mágica y ¡pum! Ya cambió todo. Uy, sí, Señor, gracias. No queremos pasar tiempo de rodillas ante la presencia de Dios. No queremos disponer nuestras vidas para decir voy a ayunar y voy a ver la victoria en mi vida y en mi familia. Voy a ayunar y voy a orar. En nombre de Jesús. El ayuno y la oración es tan importante. 2 elementos poderosos para un guerrero de luz pueda tener y vencer sus batallas. Otra arma poderosa, Hechos 16:24. Esto es
Ay, Señor. Y voy a reclamar la alabanza. Creemos que la alabanza solo es un tiempo de cántico y cantos nomás. A veces en este tiempo hasta hay cantantes que lo han hecho muy, muy romántico el evangelio. Lo han romantizado. Canciones románticas a Dios como si fuera el mismo amor que Dios nos ama. Dios no nos ama con un amor romántico. Su amor es santo y puro. La alabanza es un arma espiritual tan poderosa. Y muchas veces cuando hemos dicho, y aquí está mi esposa, algunos hemos hecho guerra espiritual, el Señor nos ha puesto a alabar. Miren lo que dice Hechos 16:24. Él, el cual recibido este mandato, los metió el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cebo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Santo Dios. Tal vez aquí está hablando algo físico. Los presos que estaban fueron libres de sus cadenas. ¿Cuánto más en lo espiritual seremos libres? Por eso hay gente que no alaba, hay gente que no quiere alabar, hay gente que se queda así en el tiempo de la alabanza porque no es libre. Tengo que ser libre y tengo que alabar, romper ataduras de maldición. Por eso dice a medianoche, dice que la cárcel se abrió, se rompieron las cadenas de ellos, tanto de Pablo y Silas y de todos los presos. Despertando, dice el 27, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. La alabanza trae libertad. ¿Acaso en el Antiguo Testamento mismo no nos ha mostrado el Señor cuántas batallas venció cuando le decía a su pueblo: canten y vayan a alabar? ¿Cuántos el muro de Jericó? Habían 7 días, 6 días tenían que dar vuelta, y el último 7 vueltas tenían que dar, y todo era con alabanza. Con alabanza. Y la última vuelta, grito de júbilo. Y se rompieron porque sabía que era algo espiritual. No podían vencer humanamente, algo espiritual. La alabanza. Josafat, en Segunda de Crónicas, cuando venía un ejército grande, Dios les dijo: alaben, adórenme, estén quietos, alábenme. Y la alabanza, vieron cómo ellos mismos se destruían. La alabanza es poderosa. Pero ¿dónde están los que alaban de verdad? Queremos ser soldados sin casco y sin armas para ir a la guerra. Vas a salir herido, vas a salir lastimado, porque vas a pelear mal contra las fuerzas espirituales. Aquí ahí entra la sobriedad. Dice: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, el enemigo, está como león rugiente a quien devorar. La sobriedad. ¿Cuántos están pasando batallas o están pasando cosas terribles? ¿Han hecho guerra espiritual? No lo hacen. No lo hacen. Por eso el Señor toda esta semana me hablaba, directa o indirecta, y el Señor me confirmó con la visita que tuvimos de una pastora allá en La Paz. Guerra espiritual. Esto es. Ayer yo no sabía, hasta tarde, a veces así es. Cuando yo dije voy a predicar, era 2 cosas tenía que predicar hoy día. Dije: esto voy a predicar. No, el Señor no. Esto voy a predicar. Y mi esposa me dijo: ¿cómo está yendo? Le dije: no sé qué predicar. Hasta que el Señor me dijo: guerra espiritual. Porque mi pueblo está siendo vencido. Mi pueblo está perdiendo sus batallas. Mi pueblo se está cobardando. Mi pueblo no cree. Háblales. Por eso empecé que hay un mundo espiritual, es real y verdadero, y que Jesucristo venció ese mundo espiritual, y Jesucristo nos pasó esa autoridad como iglesia.
para vencer nuestras guerras y nuestras batallas de cada día. El ayuno, la oración, la alabanza, cuán importante es. Si este lugar sea lleno en el tiempo de la alabanza, sería poderoso. Se romperían cadenas. La gente sería libre. No hay nada en el culto, no ha pasado. ¿Por qué? Porque no he venido a presentar alabanza y honra a mi papá Dios. No ha habido un tiempo de liberación donde se puedan romper las cadenas y haya libertad. Donde he visto donde viene más unción en el tiempo y en el culto es en el tiempo de la alabanza y la adoración. Donde uno se renueva es en la alabanza y la adoración. Donde uno es libre es en el tiempo de la alabanza y la adoración, familia. Si no puedes alabar, decirle: Señor, trae libertad, ayúdame, necesito alabar, necesito hacerlo en espíritu y en verdad. Porque tienes una batalla espiritual que vencer, familia. Alaba, adora, santo Dios. Por eso quiero terminar con Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Cuando sus discípulos dijo: ¿qué dicen las personas que soy yo? Y muchos decían que eres Elías, un profeta o el Mesías, todo. Y les decía: ¿y ustedes qué dicen que soy? Y Pedro le dice: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú viniste de Dios. Y le dice Pedro: bien, porque no te lo dijo ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Y el 18 entra y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí Pedro en el griego está diciendo: tú eres piedra, y sobre esta roca, esta Petra, edificaré la iglesia, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes de darle autoridad a Pedro le está diciendo: ¿quién soy yo, Pedro? Le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que viene de parte de Dios, tú eres la salvación. Yo también te digo que tú eres piedra, y sobre esta roca, hablaba de Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Se han dado cuenta el poder que nos ha dado Jesucristo? Tienes poder para dar libertad a tu familia, a tu hogar y tu vida, y levantarte de verdad. Porque Jesucristo ha venido a dar autoridad y romper cadenas de maldición en tu vida y en tu familia. Solo tú eres capaz de romper maldiciones y maldiciones generacionales por el poder de Cristo Jesús. De cambiar tu vida, de ver victorias en medio de aflicciones, de ver victoria de tus luchas. Que en el nombre de Jesús. ¿Por qué la iglesia está así? ¿Tienen miedo? ¿No entienden? ¿No comprenden? Toda la mañana me he estado esforzando para entender, para que entienda que hay un mundo espiritual y es real. Y ese mundo espiritual de las tinieblas están todos los días encima tuyo y encima de mí. Y que no debo dar tregua. Yo no puedo dar tregua. Él ya no es mi amigo, Él ya no es mi compañero. Jesús es mi amigo, Él es mi compañero. Y tengo una batalla todos los días contra las huestes espirituales de maldad. Familia, levántate en este tiempo. Vence tus peleas, vence tus batallas. Eres soldado de Jesucristo. Él nos ha dado autoridad y poder para vencer las tinieblas. Solo en Él y con Él podemos romper las ataduras de nuestras vidas. Poder ver restauración en nuestras familias y hogares, en mi vida, en mi espiritualidad, en mí. Pongámonos en pie, familia. Al entender que hay un mundo espiritual, significa que vamos a ser atacados todo el tiempo. Y también significa que no debemos tener miedo. Significa que no debemos desanimar o caminar con hombros caídos, con inseguridad, con desánimo.
El Señor quiere que tengamos la iglesia otra actitud, que estemos alertas, que no nos rindamos, ni siquiera pensar retirarnos de este camino. Porque en esta batalla el enemigo quiere que salgas de este camino de Cristo, que huyas, que retrocedas, que te acobardes. Pero yo sé que el Señor y el Espíritu está alentando y decirte: levántate. Te he dado mi espíritu, te he dado mi unción. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres los redimidos de Cristo Jesús. Tú tienes autoridad. Aprende a pelear. Pelea sin temor, pero guarda tu integridad y tu santidad en Cristo Jesús. Quiero que cierres tus ojitos. Si el Señor te ha hablado y te ha confirmado, puedes hacer una oración conmigo y decir: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, necesito, Señor, que arranques ese velo engañoso que no me está permitiendo ver la realidad de la guerra espiritual. Que entienda que soy impotente en esta gran batalla si tú no estás conmigo, si no estoy guardando mi integridad y mi santidad. Ayúdame a entender que yo no tendría ninguna posibilidad de luchar si no fuese por la obra liberadora del Espíritu Santo y de Jesús. Que tú has venido a atar y a desatar el poder de las tinieblas en mi vida. Yo no sé por lo que estás pasando ahora, pero si necesitas guerra y pelea, ven aquí adelante. Ora, alaba, reprende. Párate como un buen soldado. No te acobardes. Aprende a pelear. Vence tus batallas. Que no te acobarden. No te intimide en esta mañana. Pelea. Padre, en el nombre de Jesús, bendito, bendito Dios. Santo eres tú. Nuestro comandante eres tú. Nuestro general eres tú. Tú eres nuestro Dios. Señor, tal vez el enemigo se ha levantado, y de seguro que sí. Lamentablemente nos estamos dejando vencer. Hemos dejado vencer, hemos dejado que entre a nuestras vidas, familias, hogares, ministerios. Hemos dejado que entre a la iglesia. Hemos dejado que entre en nuestra vida personal. Y Él está destruyendo. Oh Santo Dios, Padre, aquí está tu pueblo, la iglesia. Tú dijiste: los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Les doy potestad y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Oye, párate delante con poder y con gracia del Espíritu Santo. Decir: Satanás, escúchame bien. Tú no tienes autoridad. Satanás, escúchame bien. Jesucristo, mi Señor, te venció en la cruz. Escúchame bien, Satanás. Jesucristo, mi Señor, mi general, te venció en la cruz, te humilló, te expuso. Él te venció. El que te quitó las armas contra mí. Tú ya no tienes autoridad. Escúchame bien, Satanás, en esta mañana. Escúchame bien. Jesucristo te venció en la cruz. Tú no tienes autoridad sobre la iglesia. Tú no tienes autoridad sobre nuestras vidas y familias. Escúchame bien. La sangre de Cristo tiene poder. El nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, tú huyes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, huyes. En el nombre de Cristo Jesús, huyes. Suelta las vidas. Suelta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Huyes ahora. No te tenemos miedo. Sales y huyes de este lugar. Huyes. Sales. Rompemos cadenas y ataduras en el nombre de Jesucristo. Huyes. Sal ahora. Sal en el nombre de Jesús. Huyes.
Sal de este lugar. Suelta a las familias. Huyes. No tienes autoridad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú estás vencido. Huyes, sueltas, enmudeces, callas. En el nombre de Jesucristo. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en este lugar en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Alábale, ora, reprende si sientes, hazlo, hazlo, sé libre ahora, sé libre, sale en victoria de este lugar, sale en victoria de este lugar, santo, 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 oh.